vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Estamos viendo el tema Adán y Cristo en la parte 3 y los invito para que me acompañen en Romanos capítulo 5. Vamos a la cita bíblica que puse ahí en la nota. Romanos capítulo 5. Yo leo en voz alta los versículos del 15 al 17, hermanos, síganme con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Estos tres versículos que forman el contexto que nos ocupa, hermanos, en esta predicación, prácticamente están dando el mismo mensaje, pero con diferentes palabras. De hecho, estos tres versículos apuntan hacia un mensaje muy específico, muy importante. Acordémonos que al finalizar el versículo 14, el apóstol Pablo hizo mención de Adán y dijo que es figura del que había de venir. Es como un símbolo del Señor Jesucristo que había de venir mucho tiempo después. Pero esta mención que hace, después de hacerla, empieza a dar las grandes diferencias que presentan tanto Cristo y su obra como Adán y su obra. De hecho, estos tres versículos tienen la finalidad de que nosotros veamos esa gran diferencia. Entre otras cosas que el Señor quiere enseñarnos aquí, quiere que veamos esta grande diferencia. Gloria a Dios. Ya puse yo de alguna manera la ecuación en donde mencioné la obra y las consecuencias que ocasionaron el pecado de Adán, y también la obra y todos los beneficios que nos dio la obediencia de Cristo, que culminó con la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, lo que quiero que veamos
aquí quiero empezar a aclarar algunas expresiones. Por ejemplo, habla del don. Y cuando aquí nos está diciendo el don, hablando de una manera generalizada, y que lo tomamos como un regalo de Dios, un regalo inmerecido, un regalo que nosotros no podemos tener méritos para que se nos dé, hablando de una manera generalizada. Se ha escuchado decir que algunos hermanos, algunas hermanas tienen el don de lenguas, por ejemplo. Es un regalo de Dios. No a todos el Señor se los da. Otros tienen el don de sanidad. Y cada uno de los dones del Señor, hermanos, pues tienen un invaluable valor, pero también siempre van a estar propensos para que aquel que lo recibe se pueda envanecer y se pueda apartar del Señor, pensando en un momento dado que eso es algo que lo hace porque pues el Señor vio en él algo especial, algún mérito, pero no hay nada de eso. Así como el Señor los da, así el Señor los puede quitar. Amén. Sí. Y aquí en este contexto específico no es un regalo generalizado. La parte final del versículo 17 nos dice, nos aclara en qué consiste este don. Consiste en la justicia de Dios. Consiste en esa justicia que Cristo vino a proveer para cada uno de los creyentes. Esa justicia que nosotros no podemos adquirirla por nuestros propios méritos, no podemos ser merecedores de ella, y esa justicia viene y hace a un lado cualquier otro tipo de justicia, y es la única que Dios reconoce para quitarnos la mancha del pecado y para que podamos presentarnos ante Él como justos. Sí, de otra manera, nadie puede ascender a ese precioso, privilegiado nivel de justo si el Señor no provee esa justicia. Y esa justicia el Señor la provee con base en la obediencia perfecta que el Señor Jesucristo mostró en su ministerio aquí en esta tierra. Es la única justicia que el Señor da para poder que nosotros seamos vistos como justos. No porque lo seamos por nosotros mismos, sino por esa justicia que el Señor pone al alcance. Gloria a Dios, de todos aquellos que quieran recibirla. Pero hermanos, quiero que veamos algunas expresiones. El versículo 15 principia diciendo, pero el don no fue como la transgresión. El versículo 16 principia diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Viene siendo el mismo mensaje, pero con expresiones diferentes. Con el don
no sucede como con la transgresión o como el pecado, según lo dice el versículo 16. ¿Por qué? Porque es algo completamente opuesto, antagónico. El don de Dios, la justicia de Dios y la transgresión o el pecado son polos completamente opuestos, muy distantes, gloria a Dios, y por lo tanto no puede haber una correspondencia. Pero pienso, mis hermanos, que el Señor a través del apóstol Pablo quiere ir más allá de un simple conocimiento que nosotros tengamos, en el sentido de que la obra de Cristo es muy diferente a la obra de Adán. Creo que eso es algo que no necesitamos nosotros gran entendimiento, gran conocimiento para darnos cuenta de eso. Es como si nosotros dijéramos que la muerte es lo opuesto a la vida, que el pecado es lo opuesto a la justicia. Entonces, aquí hay algo más que el Señor quiere que veamos. Hay dos expresiones que tenemos nosotros, una en el versículo 15. La expresión en donde quiero hacer el énfasis es mucho más. Se encuentra en la mención, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y en el versículo 18 vuelve otra vez a repetir. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Hace una mención de contraste. Hace una mención en donde resalta una grande diferencia de lo que ocasionó la desobediencia de Adán y de lo que vino a traernos la obediencia de Cristo. De hecho, en el versículo 10, que no formó parte del contexto de este tema, pero podemos leerlo ahí atrásito en este mismo capítulo, hace mención también de esta expresión. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más no se refiere a cantidad o a cantidades. Mucho más se está refiriendo a la abundante provisión de Dios para todo aquel ser humano que decida someterse a su autoridad y que decida servirle con la mira de un día alcanzar esa promesa, que sea hecha realidad en toda su plenitud. Ahorita, como creyentes, se hace realidad parcialmente la promesa de Dios. No la podemos nosotros tener en toda su plenitud. No podemos todavía estar en el cielo con el Señor.
Pero sí mencionaba algo de esto nuestro hermano Salomón. De alguna manera él decía, refiriéndose a la paz de Cristo. Y aprovechando el punto, quiero mencionar que cuando nosotros mencionamos, o en la palabra de Dios encontramos la mención, la paz de Cristo, en el tono bíblico, la paz de Cristo no significa ausencia de conflictos. No. La paz de Cristo significa, esta es la definición más acertada que yo puedo dar. La paz de Cristo significa la seguridad que por la fe tenemos todos los creyentes de la oportuna provisión de Dios para alcanzar la salvación. A eso se refiere inclusive la expresión mucho más. Pero se refiere a algo más todavía. El Señor siempre yendo mucho más allá de nuestras expectativas. Mucho más nos está queriendo decir también, porque aquí vemos con toda claridad el contraste bien marcado en los 3 versículos. En cada uno de los versículos vemos el contraste de la transgresión, del pecado, de la condenación. Y por el otro lado, el don, la obediencia, la vida. Entonces, lo que nos dice todo esto, mis hermanos, voy a tratar de decirlo con unas palabras lo más sencillo que pueda. Es que si el juicio de Dios es seguro para todos aquellos que le dan la espalda al Señor, voy a decirlo con otras palabras, para todos aquellos que siguen la conducta o el camino de Adán, que fue la desobediencia bajo pleno conocimiento, o sea, fue una desobediencia a sabiendas de que no debía hacerse. De que todos aquellos que siguen el ejemplo de Adán, su juicio, su condenación es segura, bien, pues mucho más segura es la salvación y la vida eterna para todos aquellos que resolvamos sabiamente caminar con el Señor. ¿Por qué digo yo esto? Cuando el Señor dio a conocer su juicio sobre el pecado, sobre la desobediencia, que aquí está haciendo bastante mención este contexto leído, no lo hizo hasta cierto punto para resaltar ese juicio, para resaltar esa condenación. El Señor más que nada lo hizo para resaltar su gracia, e inclusive más adelantito, mis hermanos, aquí lo tenemos, voy a leerlo en el versículo 20 y 21 de este mismo capítulo. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Veamos de una manera tan clara que dice aquí. Ok.
el pecado apareció. Pero a la par de que apareció el pecado, se dejó venir de parte de Dios en cantidad o en una provisión mucho más grande, mucho más abundante, la misericordia de Dios, para que el ser humano no se perdiera. Y ahí vemos nosotros allá, de alguna manera no alcanzamos a ver bien formalmente allá en Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dictó la sentencia a Eva, a la serpiente y a Adán. Y enseguida dice que el Señor prácticamente tomó a Adán y a Eva, a sus dos criaturas que le habían dado la espalda, y las vistió con pieles, con túnicas de animales que Él personalmente les hizo. El Señor se las diseñó, porque aquellas hojas de higuera solamente les cubrían parcialmente sus cuerpos. Y el Señor les hizo una ropa más decorosa, ¿sí?, más decente, y los vistió. Sobreabundó la gracia de Dios, hermanos. Y pues esto, a través de las páginas de la Biblia, prácticamente desde el Génesis, ya vimos allá esto que acabo yo de mencionar, esta acción de la gracia de Dios para con Adán y para con Eva. El Señor pudo haberlos dejado a su suerte. Pues total, yo ya les había dicho, ya les había yo prevenido con toda claridad. Y aún así, desobedecieron, pues asuman las consecuencias. No, el Señor derramó mucho más gracia que aquel pecado. Y empezó a trabajar nuevamente. Ya habíamos leído que el Señor había entrado en su reposo en el séptimo día, después de haber concluido la creación. Pero otra vez el Señor empieza a trabajar, ya no en una creación, porque ya la había hecho. Ahora empieza a trabajar en la salvación del hombre que había caído de su gracia. Bien, inició el proceso. Y finalmente vino Él personalmente para poner esa justicia mediante la cual se puede, y solamente de esa manera, ver como justo a un pecador. Es de la única manera que Dios puede ver como justo a un pecador, atribuyéndole la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, y a través de las páginas de las Escrituras nosotros podemos ver que el Señor no quiere aplicarle el juicio a nadie. El Señor lo que quiere es salvar a todos. Por ejemplo, acompáñenme a Ezequiel capítulo 33. Quiero ver solamente unas 2 o 3 citas bíblicas. Y todo esto en relación a la expresión mucho más sobreabundó la gracia. Mucho más seremos salvos por su vida. Ezequiel capítulo 33, versículo 10 y versículo 11. Dice así: Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados
están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Antes de pasar al versículo 11, quiero que reflexionemos sobre esta pregunta con la que termina el versículo 10. Estas son las clases o el tipo de preguntas que tienen una respuesta implícita allá adentro. El pueblo de Israel, con sus sacerdotes, sus guías espirituales, sus reyes, sus profetas, se habían corrompido todos. Y ellos, en esa situación, se sentían completamente perdidos. Y esta inercia, hermanos, se deja venir en todos los tiempos en aquellos creyentes que le fallamos a Dios. Nosotros, por la gracia misericordiosa de Dios, estamos en pie de lucha. Pero muchos hermanos se derrotan a sí mismos, precisamente por esta reacción. El pueblo de Israel decía que ellos estaban en rebelión, estaban en pecado, lo reconocían. Pero la pregunta con la que termina diciendo, ¿cómo pues viviremos? La respuesta implícita es, no hay ninguna manera de que nosotros podamos ser salvos. Entonces, como definitivamente no podemos ser salvos, pues vamos a seguir en el pecado, vamos a seguir en la maldad, en la desobediencia. Esto es lo que hacen muchos, que dicen, pues ya el Señor ya me descalificó, con esto que hice, el Señor ya me desechó. Solos, muchas veces, nos descalificamos. Muchas veces, solos nos aplicamos el juicio, dando por un hecho de que el Señor ya lo hizo previamente. Pero no es así. Regularmente no es así. Veamos cuál es la reacción del Señor ante esta perspectiva del pueblo. Dice, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Notemos, hermanos, aquí lo siguiente. Vemos la expresión casa de Israel. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo al pueblo del pacto de Dios. Es como si dijéramos nosotros en este tiempo, se está refiriendo a la iglesia de Dios. Pero acercándole más la lupa todavía a la iglesia, como si estuviéramos diciendo, se está refiriendo a cada creyente en lo individual que la forma. Y como creyentes individuales, mis hermanos, nosotros tenemos la amarga experiencia, la triste experiencia de que le fallamos al Señor. Todos los días. Entonces, si esos hierros y esos pecados con los que les fallamos al Señor, nosotros los damos por un hecho de que por ello el Señor nos descalificó, hermanos, nos vamos para abajo, nos deslizamos. Pero nosotros sabemos que el Señor no actúa así. Nosotros sabemos que el Señor está intercediendo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el cielo por nosotros, precisamente por esos pecados con los que le fallamos.
a condición de que nosotros nos arrepintamos compungidamente y le pidamos perdón y que no se hagan hábitos de vida en nosotros, sino que sean circunstancias casuales en donde nuestra humanidad, nuestra capacidad se ve rebasada por las causas externas que nos llevan a pecar, pero que inmediatamente nosotros nos sentimos muy mal por eso. Y venimos al Señor y le suplicamos su perdón, y el Señor, viendo la sinceridad, dice: ese pecado quedó pagado en la cruz. Ese pecado queda borrado. Adelante. Y es por eso que nosotros podemos a cada día seguir adelante. Si no fuera por esa gracia mucho más abundante que el Señor derrama sobre los pecados cometidos, hermanos, nadie pudiéramos ser salvos. Quiero ver otras dos citas bíblicas en segunda de Pedro para expresar una conclusión y así dar por terminada la predicación de esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 3. La línea del mensaje es la misma, pero ahora la vemos en mención del apóstol Pedro. Ya lo vimos ayer en Ezequiel. Vivo yo, dijo el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Dije segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el apóstol Pedro no está mencionando esto aquí como mencionar unas palabras nada más de halago, como por decir algunas palabras de consuelo a la iglesia. No, a la humanidad no. Esta es una realidad. Si nosotros aquí estamos viendo que dice que el Señor no quiere que ninguno perezca. En otras palabras, el Señor no quiere que ninguno se vaya a la condenación. El Señor no quiere que ninguno comparezca para recibir su juicio terrible en el día del juicio. No. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Dice que todos procedan al arrepentimiento. Y con esto está diciendo el apóstol Pedro que todos se salven. Y lo expresa con otras palabras más entendibles aquí adelantito en el versículo 15. Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Para eso es que el Señor no viene hoy. Para eso es que el Señor no nos va a hacer caso cuando le digamos: Señor, ven ya. Señor, yo ya quisiera, como dice nuestro hermano Salomón a veces, ya quisiera que me llevaras. No, tranquila la cosa, güey. Tranquilos. El Señor se toma su tiempo y está dilatándolo precisamente por amor a esta humanidad, por amor a sus creyentes, porque Él sabe que necesitamos, como cristianos, como creyentes, como iglesia, cada uno necesitamos hacer todavía
más ajustes en nuestra vida. Necesitamos todavía depurar palabras de nuestros vocabularios. Necesitamos todavía reprimir acciones, mejor dicho, reacciones inapropiadas que todavía nos brotan en ocasiones y que, por cierto, nos hacen sentir muy miserables, muy mal, mis hermanos. El Señor nos está dando tiempo para eso. ¿Sí? Y como consecuencia, pues, Él está demostrando ese don, esa gracia con la cual Él nos está diciendo que no quiere que ninguno se pierda. Sí. Pero Él no obliga a nadie. En otras palabras, y esta es la conclusión que les dije a mis hermanos que iba a dar. De acuerdo al contexto de Romanos 5, 15 al 17 y a todos los demás que hemos estado viendo, podemos decir que así como en Adán, todos que sigan su ejemplo se van para abajo, en Cristo ocurre a la inversa. Todos los que quieran seguir su palabra se van para arriba. Ahora, el Señor pone su don, su gracia y un potencial de elementos para que los que tomemos esta decisión la tengamos segura. Pone menos elementos para esto. Hemos visto mucho más. A eso se refiere, viéndolo ya de una manera gráfica. Mucho más. Y lo reafirmamos con las citas bíblicas de Ezequiel y de Segunda de Pedro. Con esto, mis hermanos, concluimos Romanos 5, 15 al 17, que lo iniciamos en la predicación pasada. Y si el Señor nos concede, pues vamos a continuar en Romanos 5, del versículo 18 en adelante. Ya vimos algo anticipadamente en el versículo 20, en el versículo 21, pero si el Señor nos concede, vamos a ver en la próxima predicación del versículo 18 al versículo 21, gloria a Dios. Y ya con ese contexto concluimos la serie de enseñanzas Cristo y Adán, para posteriormente pasar a otro tema que tenemos mucho en la palabra de Dios que ver.